Ya está conectado el doctor Ángel Xolocotzin. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días en esta mañana de lunes. Así es. Entramos ya al otoño, Ángel, ¿no? Ya dejamos el verano, comienza ya el otoño y con eso, pues, ya se ve en el horizonte el fin del semestre, ¿eh? Sí, sí, ya lo que vi ahora en las opiniones de algunas personas es que viene su época favorita, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, ya viene octubre con, bueno, ahora que hablabas de comida, pues efectivamente, ¿no? Seguimos con esas tradiciones y luego las celebraciones de los muertos y luego todo lo que tiene que ver con Navidad y se acaba el año, ¿no? Así Entonces, es. sí, viene un periodo interesante, ¿no? Así es. Pues cuéntanos, ¿qué tema nos traes el día de hoy, querido Ángel? Bueno, pues hoy me gustaría recordar, porque ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, un poco la importancia de los términos y pues evidentemente al movernos en una dimensión histórica ineludible, pues evidentemente los términos se insertan en la tradición y pues van tomando ciertas configuraciones que a veces nos alejan de algún sentido inicial, ¿no? Y en algunas ocasiones es interesante o es importante retomarlo, especialmente cuando andamos un poco pues dispersos, distraídos, un poco perdidos en el significado o el sentido de algunos términos, ¿no? Creo que ya en esta columna hemos mencionado algunos muy importantes, como es el caso de razón, ¿no? Que ha sido central para Occidente y cómo ese término, pues inicialmente ratio, es traducido o traduce lo que los griegos nombraron logos, ¿no? Pero evidentemente logos pues tenía múltiples sentidos y quizás uno o el que tenía mayor peso es lenguaje, ¿no? Sin embargo, ya en la traducción que hizo Cicerón, traducir logos por ratio, pues ya no queda enfatizado el sentido del lenguaje, porque finalmente ratio es las cuentas de un collar y remiten pues evidentemente a una configuración de un todo en el sentido de relación. Y eso después pues va a ser traducido como razón, va a ser conservado como razón, y ya pensamos en otras cosas, ¿no? En un ámbito teorético, en un ámbito de reflexión, en un ámbito de pensar, etcétera, pero alejado a veces del sentido del lenguaje, ¿no? Que eso, pues evidentemente es altamente cuestionable, ¿no? En qué medida se puede hacer a un lado la opción del lenguaje. Y así también tenemos otros términos, algunos de ellos como la idea de mundo o la idea del universal, ¿no? O el universal. Que se piensa a veces con una idea de totalidad o un todo, pero que quizás la manera más sencilla es simplemente pensarlo como una suma de lo singular, como una suma homogénea o indiscriminada de lo singular. Y es interesante pensar que estos términos no asumían en su origen griego eso, ¿no? Sino más bien remitían a un todo, pero en un sentido ordenado, ¿no? De hecho, el término mundus, que es lo que se traduce al griego cosmos, que es precisamente lo que nosotros ahora le llamamos mundo, era pensado como orden, ¿no? Cosmos significa orden, no una suma de cosas, no una suma homogénea de cosas. Y lo mismo también universal, que eso se emplea en múltiples sentidos, en múltiples términos, quizás el más conocido, pues es lo católico, ¿no? El término católico viene del griego katholu, y ese katholu es curiosamente una invención de Aristóteles, ¿no? Es un neologismo de Aristóteles que toma dos términos que existían, kata, como preposición, y holon, ¿no? Que todo. Entonces, kata holon lo unió Aristóteles y en el libro séptimo de la metafísica lo propone como to catholu. Y ese catholu lo que buscaba señalar era una manera de interpretar la usía, ¿no? Que recordemos es la base para Aristóteles cuando pregunta o intenta tematizar el sentido o el ámbito de la filosofía, que le llama el protefilosofía. Recordemos que filosofía no era una cuestión tan clara, sino que
se confundía también con las ciencias, ¿no? Las epistemai o filosofía eran sinónimos. Entonces, Aristóteles busca diferenciar eso y llama o habla de una protefilosofía, es decir, de una ciencia o una filosofía primera, y dice, esa tiene que pensar lo que es en tanto es, ¿no? En el libro cuarto de la metafísica así lo señala. Y cuando busca aclarar eso, dice, bueno, eso que es tiene que ser pensado como usía, ¿no? Que se ha traducido como substancia a partir de una posibilidad que el propio Aristóteles señala, pero no es la única. Una manera en la que piensa la usía es precisamente como catholu, ahí en el libro séptimo. Y ese catholu significa, como decíamos, kataholon, es decir, respecto del todo. Ese catholu fue traducido después como universal, ¿no? Y de ahí, decíamos, viene el término católico, ¿no? En el sentido universal. Y claro, cuando ya hablamos de universal, universalidad, incluso nuestro término en el que nos movemos, universidad, ¿no? Tiene que ver precisamente con una cierta totalidad, pero esa cierta totalidad o ese todo tendría que ser un todo ordenado, ¿no? No una simple suma de cosas, no una simple suma de entes homogéneos, ¿no? No, eso los griegos no lo pensaron así, repito, eso más bien en la economía del pensar en la que nos hemos movido, pues simplemente se ha simplificado, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, cuando pensamos mundo o cuando pensamos todo, pues quizás conviene entender esta posibilidad que trató de señalar Aristóteles en términos de dar sentido al todo, ¿no? Es decir, en qué medida se puede entender ese todo y de alguna manera a partir de un cierto orden, y repito, no como una mera suma de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor eso puede orientar en algunas confusiones que hay cuando se habla del universal, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues como bien lo dices, el lenguaje, sus matices, sus ambigüedades, ¿no? Es pues el origen, ¿no? De muchas discusiones, de muchos diálogos. Y creo que es importante que nos remitamos, ¿no? Al origen de la filosofía para no perdernos, ¿no? Y de pronto especular, ¿no? O crear falsos argumentos en torno a lo que pues coloquialmente llamamos lo universal o el todo, ¿no? Y creo que es importante que retomemos nuestro origen, ¿no? Nuestro pensamiento, pues, en este caso de la filosofía griega, para poder clarificar cualquier confusión. Así es, eso me parece que es importante, y especialmente porque, bueno, ya lo sabemos con el psicoanálisis, ¿no? También el lenguaje habla, ¿no? En algunas ocasiones el propio lenguaje al enfatizarlo puede Así darnos es. algunos señalamientos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de existencia, pues claro, queremos decir en muchas ocasiones con existencia algo que está ahí, algo que está presente, pero que interviene el término ex ahí, que remite más bien a un estar fuera, ¿no? Entonces, inicialmente existencia lo que señala es lo que no está ahí, ¿no? Pero ha pasado a significar lo contrario. O en algunos otros casos, también el origen de la palabra nos puede dar una orientación, ¿no? Por ejemplo, un término que a veces se dice, ¿no? Se señala, y que tiene su origen en el griego, que utiliza ya Heráclito, idion, ¿no? Idion, que es lo que confronta o contrapone al ámbito del koinón. El ámbito del koinón es lo común, ¿no? Y el idion sería lo singular o lo particular o lo alejado, aquello que no quiere formar parte de lo común, ¿no? Y lo que dice Heráclito es precisamente que el ámbito del común es el ámbito del logos, ¿no? Es el ámbito del lenguaje mismo. Y aquel que piensa que tiene, digamos, su propio lenguaje o su propio mundo sería el que corresponde al ámbito del idiom, ¿no? Y eso es lo que hoy utilizamos, por ejemplo, con el término idiota, ¿no? El término idiota remite precisamente a ese idiom, que lo que significa es que tiene su mundo propio, ¿no? Que parecería que tiene un mundo propio y que no participa precisamente en ese ámbito de lo común, ¿no? Entonces, a veces esas indicaciones nos pueden dar señalamientos, guías en lo que estamos diciendo, ¿no?
Maravilloso. Bueno, pues sí, hay que retomar el origen siempre y te agradecemos muchísimo, Ángel, que cada lunes estés con nosotros hablando de filosofía. Les mandamos un gran abrazo a ti y a toda la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues por aquí nos vemos el siguiente lunes. Gracias, Ricardo. Buena semana. Bueno, pues ahí está, siempre interesantísimo lo que nos trae el doctor Ángel Xolocotzin. Y bueno, pues su columna ya es un clásico aquí en torno a reflexiones en torno a la filosofía. Gracias, querido Ángel.